Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana, 3 lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético, producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con vos, pensando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa. Título: Cuidemos el lenguaje. Nada más ni nada menos que el lenguaje. El buen escribir, el buen hablar, al menos intentarlo. En materia de lengua andamos de mal a peor. Pero estamos a tiempo, espero. Aunque no es mi caso, perdonen la vanidad, pero realmente no es mi caso, ni en el de muchas personas con quienes me comunico, dado que yo escribo mensajitos de texto hasta utilizando el punto y coma, y la mayúscula al inicio de una oración, o encomillado cuando quiero destacar las palabras de algún autor. Creo y creemos, todos quienes respetamos el buen escribir y el buen hablar, que la lengua está atravesando por un duro momento y está en riesgo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso la forma de explicación o de aprendizaje de la gramática tradicional propició que los niños de hoy tengan dificultades con la misma, con la ortografía, el poco afecto por los libros de lectura, la inconstancia, la mala escritura, el mal hablar, la falta de comprensión de textos? Esto sí es grave, que llevan al fracaso en el inicio universitario. ¿Qué está ocurriendo? No son todos, por suerte, pero se conocen estadísticas preocupantes sobre estos temas que pertenecen al ámbito de la enseñanza del lenguaje y también de ciertos malos hábitos en el hogar. Para el caso, los problemas están a la vista de todos. Grandes decepciones se lleva uno al leer mensajes de quienes creíamos que eran grandes pensadores o genios, universitarios, muchos estudiosos. Las redes sociales permiten ver los textos que con buena voluntad escriben artistas de todas las disciplinas referentes de la cultura, médicos, ingenieros, abogados. Y he visto personas con estudios básicos, incompletos, con un primario simple, escribir muy bien, respetando las reglas. Eso es lo que me extraña. Y entonces, ¿cómo entendemos esto? Hay de todo. A decir verdad, muchas veces no lo puedo creer y otras veces me han sorprendido al leer textos maravillosos de poetas ocultos detrás de profesiones alejadas del mundo de las letras. Nacen estrellas de la poesía en las redes. Muchos dicen, no importa las formas, sino el contenido. Sí importa. A mí me importa mucho. Jamás corrijo en público, nunca. Me lo guardo. A mis seres queridos solamente, muy cercanos, y aparte y delante de nadie. Lo hago con cariño y por cariño. Se lo hice hasta a mis padres desde niña. Me llamaban maestra Ciruela. Qué espanto. Pero es verdad. A veces me dejaban una notita sobre la mesa de la cocina y ahí la maestra Ciruela pequeñita corrigiendo con rojo, así como me hacían a mí las maestras, que no eran tantos. Pero bueno, había errores. Claro, todos somos totalmente imperfectos, todos cometemos errores, todos, de tipeo, por quizás olvidar alguna regla, pero algunos se pasan. Claro que también, digamos, estamos aprendiendo, es un aprendizaje constante.
El gran tema actual es la urgencia de las nuevas tecnologías, las cuales lleva a los jóvenes y a sus padres también, abuelos algunos, a un empleo incorrecto de la lengua. Siempre se ha dicho que antes se hablaba mejor, pero ahora es verdad. ¿Es entonces la culpa del celular y la computadora? ¿Quién o qué cosa tiene la culpa? Algunos escriben y leen gracias a ellos, leen más. Recientemente, antes de venir, me lo decían mis adolescentes. Sí, parece que sí, que leen más, pero no escriben mejor. Estos aparatos conducen a las abreviaturas excesivas y al uso de letras no adecuadas y signos matemáticos para reemplazar palabras y emoticones para reemplazar sentimientos como amor, pena, enfado. Esto va metiéndose en el espíritu de la lengua. Utilizamos palabras de las nuevas tecnologías, ayornadas, transformadas en extraños vocablos que todos, quienes nos manejamos en las redes sociales, comprendemos. Por ejemplo, facebookear, tuitear, retuitear. Por otra parte, cuando escribimos a través del celular, muchos utilizan el lenguaje propio de ese mundo móvil, un mundo sin tildes, sin haches, sin signos de interrogación y admiración al inicio y sin apenas vocales. Son las necesarias para que el mensaje se entienda, solamente esas. Menos palabras y peor escritas que en los telegramas. Así son la mayoría de los mensajes que enviamos desde el celular. Y además con emoticones, que evita usar palabras. Y eso va complicando la expresión del pensamiento y la emoción, que llevan a titubeos lingüísticos del hablante. Y peor en quien escribe. A veces dejan la W y la reemplazan por la G, por la B larga, o muchas X, que en realidad son signos matemáticos de por, el de multiplicar. Y así escriben deportes como D, X o por, tes. No utilizan la sílaba por y la reemplazan por el signo por. Mucha matemática en los mensajitos de texto. El signo más o menos. Además, ponen AD y el signo más, escrito con el signo el que sustituye la sílaba más. O en este caso el monosílabo o la palabra más. También números se utilizan como por ejemplo el 1 en aunque, el 2 en salud 2, en besitos ponen B larga 7S. Siempre el número 100 y pre. Adiós, una A y un 10. Recortas palabras para escribir más rápido, pero están modificando el lenguaje y nos vamos acostumbrando. Y los chicos escriben así. También los anglicismos. Palabras que vienen del inglés, están casi por todos lados, a veces con un sentido estético, porque quedan mejor o sintetizan más rápidamente una idea, como por ejemplo fashion, a la moda, glamour, elegante, hobby, afición, target, público objetivo, staff, personal, o legging, mallas, póster en vez de cartel, test en vez de testar, celebrities en vez de famosos, outlet, que significa fuera de temporada. Pero los usamos. Y la pedantería resumida en palabras cuando se quiere parecer más complicado y entonces se mal utilizan palabras incorrectamente, alargándolas, como por ejemplo aperturar en vez de abrir, permisibilidad en vez de permisividad, recepcionar en vez de recibir, sustantivizar en vez de sustantivar o reinicializar en vez de reiniciar. Se busca la elegancia y entonces se alarga pretenciosamente, como cuando se escribe o se dice influenciar en vez de influir, que es más cortito y acertado. Suena rimbombante. Es todo. Es tan importante utilizar los signos gramaticales como las palabras correctas para dar un mensaje correcto, ese que queremos que llegue, y no otro que pudiera significar algo distinto, tan distinto como una agresión, una provocación. ¿Te gustó? Preguntar entre signos de interrogación y con el tilde en la O. No es lo mismo afirmar que te gusto. Como no es lo mismo no, coma, me gustó, con una coma después del no y un tilde. O no me gusto, sin coma. Como si la autoestima mía estuviera por el suelo y ni pensar en no me gustás, sin coma luego del no. Porque ahí sí estaremos haciendo enemistades. Un contenido está sujeto por las formas correctas de decirlo o escribirlo.
y si no caen como letras sueltas, a veces como dardos desordenados que pueden herir mucho y otras veces como pétalos de rosas al viento, cuyo mensaje hay que descifrar y pueden caer en un lugar o en un momento inapropiado. Tener las herramientas de un buen escribir o de un buen decir nos permite escribir o decir exactamente aquello que deseamos, siempre que la libertad de expresión nos lo permita, porque de no tenerla recurriremos a otros recursos, como literarios, las metáforas. Pero ya ahí entramos en un mundo soñado, donde las mariposas son princesas por un día, los caballeros sin molinos vuelan para buscarlas y los pájaros aplauden con sus alas el amor sin caerse, con ese, en la sílaba final, obviamente. Momento de charlas, inquietudes, preguntas, respuestas, más preguntas, torbellino de ideas, momento de entrevista. Por Arinfo escuchamos Sul con vos, pensando. Momento de entrevista, momento de charla. Aquí tengo a mi lado el profesor Esteban Jiménez. ¿Cómo le va? Nunca me presentaron con Vivaldi. No, no puedo creer. Bueno, le digo que tuvo suerte porque yo pongo a veces Papo y Parpo. No hubiera estado mal, pero muy lindo. Muy lindo, ¿no? Sí. Profesor, usted es profesor de castellano, literatura y latín. Sí. De nivel terciario. Exacto. Se dedica especialmente a la enseñanza en mucho en los medios de comunicación, digamos en lo que está relacionado con la comunicación. A locutores en ISER, actualmente a periodistas estudiantes de periodismo deportivo en Éter. Doy muchas charlas por todo el país, viajo mucho. Presento algunos de mis libros. Libros que, bueno, es un experto del buen decir, ¿no? Del uso correcto del idioma. Digamos que insisto con el buen decir. Y sí, hay que insistir, más ahora, ¿no? Fue asesor lingüístico de Canal 7, de donde se ha jubilado. Toda mi vida prácticamente estuve
en la parte de... trabajaba en el área de promociones, y donde se hacen las piezas promocionales de los programas, asesorando, sobre todo mucho en la pronunciación de los nombres de origen extranjero, otra de mis especialidades también, porque me ocupo mucho del tema. Bueno, usted ha escrito un libro que dice... Sí, esa fue una aventura editorial de autor, ¿cómo lo pronuncio? Sí, ¿verdad? Pero mi penúltimo libro, Profe, ¿cómo se dice? Está dividido en 3 partes. Cómo se dice, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Y ahí vuelco mucho de esto de los nombres, porque que la gente en su casa pronuncie los nombres como le parece, no tiene por qué saber inglés, francés o coreano. Comprendo. Pero los que estamos en los medios y tenemos un micrófono como este delante, no tenemos el derecho, por lo menos tenemos la obligación de estar informados de cómo es la forma más correcta, más parecida a la original. Entiendo. Y si bien en idiomas como el neerlandés o el coreano mismo o el irlandés no podemos pronunciar exactamente como ellos porque sería ininteligible, por lo menos tratar de, dentro de todo, respetar lo más parecido a la forma. ¿Y usted del coreano también? ¿Tiene conocimiento del Sí, coreano? yo cuando se jugaban los mundiales de fútbol, y yo estaba trabajando en la televisión pública todavía en Canal 7, iba a las embajadas de los primero los países en los que integraban la zona con Argentina, y después a otros países que seguramente iban a llegar a las instancias finales. Y es muy curioso, Zul, porque al principio yo no entendía. ¿Te imaginas yo yendo a la embajada de Nigeria? Y los muchachos, los morochos, no entendían al principio qué iba. Por suerte, casi todas las embajadas tienen una criolla trabajando ahí, o un criollo. Entonces les explicaba yo a qué venía, ellos traducían y ahí interpretaban la idea mía cuál era. Yo iba con la lista de los jugadores que iban a integrar el equipo de esa selección y les decía, quiero saber cómo se pronuncia, iba con un grabadorcito, y ellos me pronunciaban. Entonces yo después lo traducía a la forma, a la fonética, no con las normas, con los signos de fonética, sería muy difícil, sino le escribía a la criolla, claro, sobre todo la acentuación de un nombre. Y se lo repartía a los muchachos del Canal 7 y ellos lo hacían. Claro. Y me aprendía, eso sí, me aprendía 2 o 3 palabritas en el idioma local. Claro. Gracias. De gentileza. Muy amable, buenas tardes. Como para entrar bien. Claro. Vos a un lugar, a la Embajada de Corea, y te reciben, sí, que desea, y le decís, añájase, que quiere decir, hola, buenas tardes. Ya bajaban las armas, obviamente. Sí, seguramente. Qué bien, qué interesante. Y además usted escribió varios libros, ¿no? No sí. Solamente, ya nombró un par. ¿Cómo se destroza el idioma en los medios? Sí, de comunicación. De comunicación. Y Por casa, como hablamos. Como escribimos. También Cómo escribimos, es otro libro. Del dicho al hecho. Ahí tenés, Del dicho al hecho, por ejemplo, es un libro que habla de refranes, proverbios populares, el origen, de dónde viene, cómo se transformaron algunos. Y casualmente, hoy es martes, este jueves estaré en Las Flores, en la localidad de Las Flores, en la ciudad de Las Flores, dando una charla titulada Del dicho al hecho. Ah, qué bien. Hoy es martes 12 de julio del 2016, o sea que usted va a estar... El 14, el jueves 14, estoy en Las Flores. Ajá, qué bien. Bueno, además, y Por casa, ¿cómo escribimos? Sí. Y cómo lo pronuncio, que lo dijimos. Y esto de curiosidades, sorpresas y rarezas idiomáticas que tengo, la gentileza, el profesor Esteban Jiménez me ha obsequiado su último libro, que lo va a presentar el día 16 de agosto del 2016. Bueno, ¿dónde es? En Callao 226, que es la sede de la editorial Gram, de los hermanos maristas, que edita todos mis últimos libros. Y ese libro, que salió hace semanas, sí, huele a nuevo. hago una recopilación de
de todas cuestiones que son que tienen que ver con los idiomas y que son muy muy originales. Y si vos te fijas en la tapa, las preguntas que tienen tapa y contratapa. ¿Por qué decíamos mucha merd? ¿Qué es el carajo? ¿Cómo se llama la espuma de la cerveza? ¿Quién inventó el sándwich? ¿Qué practicaba Onan? ¿Por qué nos sacudimos en la tarantela? Qué interesante. Todas preguntas que tienen que ver con el idioma. Que tienen que ver con los el idioma. ¿no? Sí, comprendo. Bien, además usted ha trabajado en diferentes programas, ¿no? O sea, usted es un profesor distinto a cualquiera. Usted es un famoso. Soy un docente que tuvo la suerte de trabajar en los medios. Y eso me permitió estar y poder formar parte de programas, bueno, con Gerardo Sofobi, con Juan Alberto Badía, con Altavista. Así es. Toda gente... Hechos y protagonistas también con Anabel Ascar. Anabel Ascar en Crónica. Ajá. También. ¿Sí? Sí, ahora hace poco terminé mi ciclo en Radio Mitre con Mariel Di Lenarda. Ajá. ¿Y ahora está? Y ahora estoy todos los días, a eso, alrededor de las 16, después de las noticias, en Radio Rivadavia, en el programa El Sillón de Rivadavia, que conduce Ricardo Guasardi, a quien debes conocer. Sí. Y también su forma de... hace lo mismo, habla sobre el lenguaje. Claro, es muy micro, muy corto, Ajá. pero con Ricardo me hace una pregunta, yo le traigo un tema del día, lo desarrollamos y queda como una postilla muy breve. Muy bien. Definitivamente vamos a tocar el tema del lenguaje. Sí, ya vi que en tu introducción... El título es Cuidemos el lenguaje, es una aspiración, es como cuidemos las ballenas, cuidemos la pero ecología. hay que cuidarlas, porque así es fácil. Claro. ¿No? Hay que hacer, y para hacer, ¿cómo se hace? A ver, ¿cómo hacemos para que las personas que ya estamos grandes, y no hablo de mí porque yo he estudiado el lenguaje, pero hay otras personas que son ingenieros, son, no sé, abogados, contadores, yo creo que más los contadores que los abogados hemos leído mucho, entonces tenemos mucho, aunque también cometemos muchos errores. Tiene errores propios, cada una de las profesiones que mencionaste tiene dentro de su jerga una cantidad determinada de errores. Sí, así es. Y yo, cuando critico a un abogado, es porque no concibo que este profesional desconozca elementos propios de su actividad. Uh-huh. La gente no tiene por qué saber, pero, es decir, si un abogado dice cónyuge en lugar de cónyuge, uh-huh, o un médico dice síndrome en lugar de síndrome, o un chef dice utensilios en lugar de utensilios, no porque yo hable con la L, sino porque utensilio se escribe con L, L-I o como domicilio. Claro. Ahí es donde yo digo, no puede ser que esta persona que se dedica a eso desconozca. Comprendo. Y realmente tiene razón. Yo podría nombrar varios más, porque cuando uno lee fallos judiciales realizados por algunos, yo recuerdo en mi época de estudiante, eran imposibles, había párrafos que eran imposibles de comprender, que no se entendían. Claro, pero era por la mala redacción. Yo primero fui periodista y después abogada, con lo cual yo venía con una información de cómo se debía escribir bastante especial. Entonces es como que leía eso y decía, pero eso está mal escrito. Y realmente me preocupaba porque no lograba comprender algunos conceptos que podrían haber sido entendidos en una oración. Claro. Definitivamente en su libro, hay un libro suyo que es No todas las... A ver, el del lunfardo, ¿cómo se llama? El que... ¿Puede ser que usted tiene un libro? No. Usted hace referencia... Es una entrevista que me han hecho. Está bien, pero uno de los libros suyos hace mención a los dichos, esto del dicho al hecho, recorre los dichos españoles más comunes, ¿hace referencia al lunfardo o no? No, en este caso no. No, solamente a los dichos populares. Lo del lunfardo me parece que por el título que estoy viendo... Sí, es por la nota de Clarín. Ahí está. Es por la nota de Clarín. Claro, mucha gente piensa que mina y laburo es lunfardo. En realidad eso es castellano antiguo. Por ejemplo, concretamente mina y laburo. Claro. Mina, mujer, laburo, trabajo. Claro. Del viene de labor. No es que... Lunfardo es otra cosa. Lunfardo es decir chiqué por simulación. Claro.
Torbero en el grilo por dinero en el bolsillo. Eso, claro, es el lunfardo. Eso es lunfardo. Que no es un idioma, es un lenguaje y que, digamos, ha enriquecido en mucha época en la literatura, las letras nacional. Claro, las letras de claro, tango tienen lunfardos, ¿verdad? Claro. Y bien, y usted habla, ¿quién es? Su abuelo Don Pantaleón. Ah, sí. A mí a veces me preguntan que, porque escucharon, esto es curioso, esta es una entrevista que yo estaba trabajando en Radio Mitre con Chiche Hellum. Ajá. Una mañana, y Chiche nos había pedido, a los que estaban, Cristina Wargon y alguien más, nos había pedido que habláramos de, digamos, por qué estábamos en lo nuestro, porque era el origen de nuestra actividad. Uh-huh. Y yo dije, yo se lo debo en parte a mi abuelo Pantaleón Jiménez. Entonces comencé a explicar y simultáneamente la producción le dice a Chiche, ya está en línea, ya habían enganchado a la entrevista siguiente. Y era nada menos que Julio Iglesias. Oh. Y Julio Iglesias, cuando le dan, lo saludan, hola Julio, ¿cómo te va? Chiche Hellum te habla. Julio Iglesias dice, pues yo me he quedado impresionado con la historia de don Pantaleón Jiménez. Entonces, sí. Porque yo conté que Pantaleón, mi abuelo paterno, era cuidacoches en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Porque donde había una explanada grande, ahí se estacionaban los autos. Y que mi abuelo tenía veleidades de escritor y escribía poemas y se los regalaba a los diputados. Uh-huh. Por eso lo nombré, porque me parece que era un poeta. Entonces, cuando me dicen, ¿de dónde viene tu gusto por las letras? Lo tendré en la genes, pero obviamente mi abuelo algo tenía ahí también. Qué bien, qué interesante. Además, vamos a hablar sobre lo propio. ¿Cómo cree usted que están tratando al lenguaje? Las redes sociales es un espacio donde la gente se expresa por escrito. Algo nuevo, porque antes todas las personas que no escribíamos se expresaban por a través del teléfono, una cartita, enviar mail, hacían una carta cada tanto. Sí, una nota en la casa. Una nota en la casa, comprar leche, pan, claro. O vengo más tarde. Ahora las redes sociales permiten que todas las personas con, digamos, arte o sin arte, literario o periodístico, puedan escribir. ¿Cómo cree usted que está tratando este tema? ¿Las personas se están luciendo, se están desluciendo, mejoran, no mejoran? Las personas, hace unos años, nadie hubiera imaginado que los chicos, los adolescentes, iban a estar tanto tiempo escribiendo. De hecho, se les criticaba hace un par de décadas, mi hijo no escribe, ¿cómo les cuesta a ustedes la escritura? Uh-huh. De repente, no hacen otra cosa que escribir. ¡Qué velocidad! Claro, ahora, el nivel de esa escritura, donde precisamente en ese ámbito se busca ganar espacio y tiempo, por eso la velocidad que decías vos. Velocidad, síntesis, las abreviaciones, porque además de abreviaturas hay abreviaciones, que son cuando se abrevian palabras que no tienen abreviatura. Claro. La falta de tildes, la discordancia en género y número, o como decías muy bien vos, usar el signo por la sílaba equivalente. Eso, si se mantuvieran en ese ámbito, uno diría, bueno, yo hoy estoy apurado, hoy hemos estado casualmente nosotros manteniendo, yo estaba almorzando en el momento que vos sí. me mandabas los textos, y entre bocado y bocado te contestaba. Y uno trata de ganar ahí. Yo de todas maneras trato de no hago abreviaciones extrañas. No, yo tampoco. Trato de ahorrar palabras. Uh-huh. Lo que te hubiera dicho, voy a tratar de llegar, te pongo directamente, llegaría a tal hora. Claro. Lo cual es una forma de reducir la misma idea. Seguro. La cuestión es cuando ese chico tiene que volver o reinsertarse en el mundo normal de las comunicaciones. Y yo siempre pongo un ejemplo práctico. Vos sabés que las empresas importantes tienen
a veces cuando necesitan cubrir un cargo, te piden, además de currículo, fotografía y demás, te piden una carta manuscrita para ver la personalidad, para ver la prolijidad en la ley. Y les digo a los alumnos, a los chicos, a los que me escuchan en las charlas o a los padres, que ahí no sé, al gerente del cursos humanos no le podés poner TKM, IBS para despedirte. Ahí tenés que volver al mundo no formal de la comunicación. Si se pierde ese mundo esa forma, digamos, establecida, y se quiere mantener la del chat o la del WhatsApp, ahí están donde vienen los problemas, donde se choca con la realidad. Así es, pienso igual, y creo que lamentablemente son muchos los preocupados, porque hay un cartelito que anda dando vuelta ahí por Facebook, que hace referencia a la diferencia, hace referencia a la diferencia entre el haber y el haber, o sea, haber con H y B larga y el haber. Sí, sí. Vamos a ver qué acontece mañana. O si no, lo que es peor, cuando alguien comienza a responder y dice, a ver, y si lo escribiría con H y B larga. Sí, es terrible. Hoy o el leí OSEA, otro. el OSEA hay gente que piensa que va todo junto. O sea, creen que va todo junto, sí, es verdad. O si no, separado. Bueno, mira, el sí no y si no. Depende en qué. Y el por qué, y por qué. Sí. Depende. Consagrados periodistas gráficos todavía no lo aprendieron. No, ya lo creo. Diferencia, él es aquí, por ejemplo, le voy a dar una, a ver cómo te explico. Es haber conocido a alguien como tú. Claro, son dos cosas distintas. El cartelito del cual le hablaba es este. Haber es un verbo. Haber es mirar. Haber no existe. O sea, haber con B corta no existe. Claro, el haber con B larga sí. El haber con B larga sí. El a, ver, es mirar con B corta y separado. Vaya es ir. Vaya con Y. Valia con B corta e Y, ¿no? Sí. Valia con B corta y doble L es una cerca. Sí. Y vaya con B larga e Y es un fruto. Es un fruto. Entonces las tres palabras. IVA con B larga es de ir. IVA con B corta es un impuesto. IVA con H y B larga no existe. Haya es haber. Acá, sí. Lo que vas a leer hay un error. Diga. Seguí. Haya es haber, con H e Y. Que ya te haya dicho, por ejemplo. Alia es encontrar, con Y. Se halla enfermo. Claro. Alia es un lugar y hay aliá sin H, ¿no? Y doble L. Sí. Y aiga no existe. El aiga no existe, pero el allá va sin allá no va con tilde. Con tilde allá. Aiga es un error. Aiga existe. No diga. Pero no es el verbo. Me sorprende. El aiga es un auto lujoso. Si vas al diccionario de la academia vas a encontrar que aiga dice auto ostentoso y de mucho lujo. Totalmente desusado. Nosotros lo desconocemos. Sí, como si fuera el verbo. De manera que creo que hay otros de estos que lo han corregido. Después cuando salió posteriormente porque es conocido este capítulo. Lo que no hay que decir es obviamente aiga como verbo. Claro. Claro. Aiga, dea y estea obviamente no son. No. Pero cuidado, hay que tener cuidado, Zul, porque la academia, y acá tenemos que hacer referencia porque la academia es la que rige un poco, la que pone los semáforos en la Real Academia Española. La academia considera que son válidas algunas formas regionales de hablar. Es decir, en la capital federal, si alguien dice la Zulma o el Esteban, lo consideran grasa, vulgar. Ay, ¿cómo vas a decir con el artículo? Pero en el ámbito rural, en el campo, es muy común que digan la Marta, sí. el Gabriel. Sí, mujeres muy formadas, hombres muy formados lo dicen. Y eso es válido. Es válido. De manera que el aiga, que nosotros obviamente nunca diríamos, por más que aiga, claro. en algunas zonas
digamos que es común, es incorrecto igual, lógicamente, claro, pero hay que tener cuidado con la diferencia entre el lenguaje formal e informal. Después está el hay, el hay con H-Y es haber. El ahí sin H y con, o sea, perdón, sin H al comienzo, pero con H intermedia es un lugar. El lugar. Hay sin H con la Y interjección es, claro, la interjección de dolor o sorpresa. Ahí con una H en el medio no existe. El HY, ¿no? El exacto, ahí no existe. O sea que estamos dentro de... pero estos son errores muy comunes. Muy comunes. Por eso, se suman al de o sea que te decía recién, sí, y al sí, no, que eso es terrible, ¿no? Claro. A veces hay dudas sobre el porqué de la respuesta, el porqué de la pregunta, y hay un porqué que va... por ejemplo, si uno utiliza... ¿Me permitís? Dele. ¿Me permitís? ¿Por qué me lo estás preguntando? Pregunta. Porque no lo sé. Yo te voy a explicar el por qué. Ahí está. El por qué. Esos son los tres. Muy bien, ese último. El primer por qué es pregunta separado. ¿Por qué me lo preguntas? Claro. El segundo, respuesta sin tilde ni nada y todo junto. Porque no lo sé. Exacto. Y el otro es un sustantivo que equivale a motivo, razón. El por qué. Claro. O causa. ¿Y cómo va? Todo junto y todo con acento. Y con acento. El por qué va todo junto y con acento. Eso es algo realmente que es de mucha confusión para muchos. Muy bien. Ahora lo invito a escuchar algo que de pronto puede llegar a ser divertido. A ver. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene nada. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve excitado, he citado muchas veces, Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, con las vicisitudes más adversas. Por entonces conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Da vía, da. Pará. Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, todo esto es, ¿qué es esto? Todo eso se tostó, ese seto es dos
Eso es sed, esto es tos. Tose, tose, toto. O se destetó, tete, o... ¡Ajá! Esto es todo. Qué divertido. Conocer tan bien el lenguaje que se puede hacer una broma. Seguro. Con ella. Hemos escuchado Lelutier a Daniel Rabinovich en Carta Mal Leída. Es muy divertido. Y resulta que escribimos como podemos y hablamos como hablamos. Porque una cosa es queda más disimulado, ¿no? Cuando uno habla, o sea, uno no sabe si con H o sin H. No, además no hablamos como escribimos ni escribimos como hablamos. Bueno, yo obviamente le confieso algo, yo me luzco más escribiendo que hablando. Bien, puede ser. Pero bueno, ya... No, pero yo me refiero a que no hablamos con una barra espaciadora. No, claro. Ligamos todo. Uno cuando escribe se fija más, además puede releer, Sí. puede corregir. Acá no corresponde. Es tan fácil borrar y pegar hoy en día Así es. que uno se puede lucir en ese sentido. Pero desde el punto de vista estrictamente lingüístico, si se quiere, gramatical, sintáctico, hay mucho descuido, no hablamos bien, la gente en general no se expresa bien. Y ojo, cuando hablo de expresarse bien, no estoy pretendiendo una erudición lingüística, ni mucho menos. Nada más aburrido que un erudito hablando en forma informal, no. Es respetando las normas básicas de construcción. Una vez escuché a uno de estos cronistas que hacen móviles en la calle, que son muy audaces y a veces tienen que enfrentarse a situaciones de riesgo. Pero escuché a uno conversando con el conductor del programa y le decía, pero él y el conductor le decía, pero ten en cuenta, armar la oración sujeto, predicado, verbo, complemento. Eso me lo enseñaron en la primaria y respondía el chico, pero ¿para qué quiero saber yo sujeto y predicado? Sí, para eso. Craso error. Claro. Sí, Usted dijo algo que yo traté de convencer a mis hijos. Es tan importante el análisis sintáctico para luego poder saber, no solamente escribir, sobre todo escribir, Claro. ¿no? Sino para construir esas oraciones que a veces uno no las podría construir si no fuera porque sabe que hay primero Claro. va de una manera, que después va otra cosa, después va otra cosa. La ¿no? diferencia con la matemática es que un chico me puede llegar a decir, yo quiero saber, me sirvió regla de 3, porque cuando fui a comprar 250 gramos de jamón, yo pude ver cuánto valía el kilo y cuánto me costaba. Claro. Pero en la oración es el análisis sintáctico. ¿Cómo hago para decir sujeto y predicado? No, ahí está tu error. No tenés que analizarlo como la matemática, que cuánto 2 por 2, 4. En lengua, la construcción sintáctica te da la formación natural para expresarte. De manera que vos un día tengas que decir algo y se te entienda de primera. Claro. No tenga la gente que decir, para, ¿qué quisiste decir? Claro, ahí está la diferencia. Exactamente. Usted sabe que en el lenguaje jurídico, por ejemplo, porque tratamos de que los 3 lenguajes estén presentes, está faltando el literario, pero bueno, lo damos por aprobado porque estuvimos con un profesor de castellano. El lenguaje literario tiene palabras, ¿no? Como por ejemplo interdicto, usufructo, caución, legatario, cláusula, que tienen, tienen influencia latina como la mayoría, y pertenecen a, digamos, sus bases son del sistema romano canónico. Correcto. Por ejemplo, en el caso de daño es damnum, delito es delictum, de injuria es injuria, recusare, recusar. Después están los cultismos jurídicos, ¿no? Y está claro, debería ser probation, no probation, porque viene claro. en inglés, pero el origen es latino. Es latino, claro. Probatio, probationen. Claro. Bien. Después están lo que le decía los cultismos jurídicos como el anatocismo, ¿no? Que es el interés compuesto, el abigeato, que es el robo de ganado.
Y después hablamos de expresiones terminológicas como prisión preventiva, recurso de revisión, declaración indagatoria. Exacto, circunstancias agravantes, disposición derogatoria, juicio de amparo, parte actora, que son forman parte, digamos, del léxico de los usuarios. Son expresiones terminológicas. Después hay palabras como alevosía, estupro, pena, paliar, eximente, penal, código, fallo, procesal, cómplice, hurto, reclusión, confinar, infracción, reglamento, considerandos, injurias, resultandos, decretos, jurisconsultos, tantas otras que tienen, digamos, que también son utilizadas digamos por el lenguaje común, no son propias del lenguaje. No, pero más comunes que estas son las expresiones latinas. Claro. Motu proprio, que todo el mundo dice, lo hice por motu propio, y lo hice motu proprio. Como en italiano hoy en día se dice propio. Ajá. Grosso modo, no a grosso modo. Prima facie, no a prima facie. Es decir, esas son más comunes de todos los días del latín. Y están mal utilizadas. Así es. Una vez vi escrito 2 palabras, sine qua non. Son 3 palabras. Sin la cual no. Claro. Sine qua non. Exactamente. Qué bien. ¿Cómo sabe usted de esta? Además, con lo cual está ayudándome mucho, porque en mi lenguaje a veces... ¿Nunca leíste un fallo de un juez, por ejemplo, o una resolución? Y ustedes, la abogacía, en vez de poner postdata, agregan una palabra que yo la había escrita mal. Otro sí, en latín, quiere decir además. Claro. Y es una palabra sola. Yo lo había escrito en 2 palabras como si fuera otro sí. Claro. Otro yes. Claro, otro yes. Y algunos ponen otro sí digo. Bien, pero otro sí, todo junto, es una palabra. Claro, otro sí es una palabra. Bueno, fíjese que no suelo verlas siempre separadas. Bien. Siempre. Correcto, error. Es un error. Después hay otras, como por ejemplo en los escritos jurídicos que estamos hablando, como las palabras exhorto, requerimiento, demanda, diligencia, providencia, sentencia, ejecutoria, acta, y otras que no forman parte del vocabulario jurídico como o lenguaje técnico, que son usadas. Por ejemplo, cuando uno dice empeñar o hipotecar mi palabra, estamos utilizando un término jurídico, pero para el lenguaje común, que es asegurar una cosa, o divorciarse, no estar de acuerdo, o sea, uno se divorcia de la idea. No, nada que ver, Claro, y después, en el caso de, litigar, como conseguir, por ejemplo, uno litiga para conseguir, eso no lo suelo escuchar normalmente no en el lenguaje. No. Bien, hay frases o expresiones que están muy mal utilizadas. Le dejo a usted el micrófono para que las diga usted, las que cree que debemos saber. Porque es una vergüenza. Las que son el ABC del periodismo, porque yo te hablaba antes de los errores del médico, del abogado y del chef, pero todos ellos están hermanados por los errores comunes que cometen todos. El número 1, fanfarria para la primer y la tercer en lugar de la primera y la tercera. Es el error más común de todos los ámbitos. Sí. Y por ejemplo, en el caso de que sea una palabra que comience con A o una vocal, la primera. Digamos aula. No importa, porque el acento de primera no es primera. Es primera. Pero en el caso de que uno diga la primera aula, la primera aula, ¿cómo se dice? La primera aula. La primera aula. No chocan ninguna A acentuada, como si fuera la aula. Ahí la aula sí, por eso dice el aula, porque no puede decir la aula. Pero primera, el acento va en primera. La primera, segundo. Hace 2 años atrás, hace 2 campeonatos atrás, hace 2 funciones atrás, para que veas que en todos los ámbitos. Hace 2 años o 2 años atrás. Claro. Un error muy común. Pluralizar los verbos impersonales. Hubieron muchos manifestantes. Llovieron tantos milímetros. No.
hubo un manifestante, hubo 2 millones de manifestantes. Bien, esa la sabía. Llovió 1 milímetro, llovió 200 milímetros. Conjuntamente con el gobierno, conjuntamente con los... No, juntamente con. Ya está dicho el con antes. O conjuntamente sin el con. Correcto. La sabía. Esas sí, vas aprobando. Sí. Esas son las más comunes, las de Por todos los ejemplo, días. ¿de nuevo o nuevamente? De nuevo. Empezar de nuevo. A mí me dijeron que empezar de nuevo no se dice empezar nuevamente. Sí, por ejemplo, en realidad... ¿nuevamente o de nuevo? No es el lenguaje formal, el de nuevo, pero no es una barbaridad. No es, como sería de vuelta sí es una barbaridad. De vuelta, por claro, ejemplo. de vuelta solamente cuando estás de regreso. De vuelta a casa paso a jugarte. Ahí sí, pero no decir, vamos a hacerlo de vuelta, no, vamos a hacerlo de nuevo, o nuevamente. O nuevamente, entiendo. Qué bien, esto me encanta. ¿Con respecto a o respecto Ahora con? eso se llama lenguaje administrativo. Ahora están aceptadas las dos formas. Las dos formas, sí, ¿verdad? Sí. Ah. Siempre la academia siempre decía que era respecto de, pero también se acepta que se diga con respecto a. Con respecto a. Bien. A ver, ¿qué otra cosita le puedo preguntar que pueda ser de utilidad para todos los que nos escuchan? Bueno, nacionalidad argentina. Sí, en realidad sí, se acepta. Lo correcto es nacionalidad argentina, porque sexo nadie pone femenina. Claro, exactamente. Pero igual hay como una especie de convención que la gente entiende la idea. No, vos que sos abogada, te voy a te voy a comentar un dicho muy común. Okay. Que la gente utiliza, el vulgo, cuando quiere justificar un hecho, un delito cometido por alguien, digamos que lo quiere... Yo pongo el ejemplo de la madre que robaron una manzana para que coma el hijo, bueno, una mujer pobre. ¿Y qué dicen? La necesidad tiene cara de hereje, te dicen. La necesidad tiene cara de hereje. Entonces yo hago la pregunta. ¿Cómo es la cara de hereje? Claro. ¿Hay cara de hereje, cara de piadoso? No. ¿Sabes cuál es el problema? Con varios dichos. Por eso uno de mis libros lo explica, del dicho al hecho. Es error de traducción. En inglés, sí, fíjate que en inglés lo dicen bien. En inglés dicen necessity has no laws. La necesidad no tiene, carece de leyes. Necesidad cares legit. Necesidad cares legit. Claro, cares legit suena o parece que tiene cara de hereje. Claro, pero no es lo mismo. Legis es de por ley. Claro, claro, la necesidad carece de leyes. Y ahí sí está bien aplicado el dicho. Total. Pero no tiene cara de hereje. ¿Qué es eso? Por ejemplo, yo le voy a, rapidito, le voy a ir diciendo y usted me lo va ratificando o rectificando. Atiende las 24 horas del día. Las 24 horas. Todos los días del año. Tampoco los 365 días hace falta decir. Muy bien. Ultimar los últimos detalles. Redundancia. En un lapso de tiempo. Redundancia. Se puede decir lapso de gobierno o de gestación, pero no de tiempo. Muy bien. Yo sé que lo estoy diciendo mal, ¿eh? Sí, ya no. Túnel subterráneo. Bueno. Pero después, ahí no es redundante porque podría puede haber ser, uno acuático. no, subfluvial. Subfluvial, claro. Primera prioridad, eso ya arranqué hoy. Correcto, es nuestra prioridad o nuestra primera necesidad, que ahí estaría bien. Exacto. Glándula tiroides. Porque esto es una cuestión más bien médica, porque si vas al diccionario creo que tiroides es masculino, entonces se dice el tiroides. Pero como es una glándula, como es una glándula, la asocian la. Claro, el tiroides se dice. Como el páncreas. Claro. Es una glándula, nadie dice la páncreas. Claro, y es igual que caries. Muchas dicen tengo una carie o Claro. varias caries. En realidad caries es con es S como, singular o como plural. dosis, como dosis. Claro. Estamos en el último minuto final. Vamos escuchando el tema de cierre. Plastia o plastía. Las Como por ejemplo rinoplastia. plastia en griego quiere decir reparación.
Lo correcto, al original, es rinoplastia, beflaroplastia, Sin tilde. pero está aceptado que conviven ahora las dos formas, porque hay mucha tendencia a usar plastía. Muy bien, ¿revisión médica o revisación médica? Ahora la academia acepta las dos, pero lo correcto fue siempre revisión, y revisación es un americanismo. Las últimas. ¿Trasplante o trasplante? Trasplante. Sin N. Sin N, ese prefijo va sin N. ¿Libido o lívido? ¿Con tilde o sin? Ahí te digo a la crítica a los médicos que te decía antes. Viene un sexólogo y dice, sí, porque tiene la libido. No, es la libido. Libido. ¿Apóstrofo o apóstrofe? Son dos cosas distintas. Bien. El signito es apóstrofo. Muy bien, me quedaron muchísimos. ¿Usted está invitado para la próxima? Bueno, ¿Va a aceptar mi invitación? Cuando Segunda, nos hagamos tiempo, vengo con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, porque ha quedado muchas dudas. Yo le agradezco mucho su visita. Gracias. La pasé muy bien. Ha sido Fuiste muy amable. Gracias. Para ustedes, todo mi afecto. Sí, ya a esta altura del partido creo que sí. Chao. Hasta luego.